Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy veremos el tema correspondiente a lo que es la partida doble. Permítanme un ratito. Vamos a ver lo que es la partida doble. ¿Cuál es la importancia que tiene la partida doble dentro de la contabilidad? Para esto recordemos un poquito lo que habíamos hablado clases anteriores sobre por qué es importante de que las empresas lleven contabilidad. ¿Quién recuerda? ¿O por qué será importante que podamos mencionar que las empresas lleven contabilidad? ¿Por qué será importante? ¿Cuál es el beneficio? Elvia Llora. Para poder saber cuánto es el ingreso, cuánto gasta y en qué precio debe de vender el Perfecto. producto. Muy bien. Nos ayuda, ¿no es cierto?, a controlar correctamente los ingresos y los gastos también que tiene la empresa, para poder saber si es que la empresa está teniendo un manejo adecuado o de pronto hay que tomar algún tipo de decisión para poder mejorar. Bien. ¿Qué es la partida doble? La contabilidad es primero un registro de todas las operaciones que realiza la empresa, con la que se puede determinar el resultado, ya sea positivo o negativo, dentro de un ejercicio económico. Nos habla, ¿no es cierto?, de operaciones que realiza la empresa. ¿Cuáles son las operaciones o a qué se refiere con operaciones? Son todo el manejo que tenga dentro de una empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la compra-venta de artículos de primera necesidad, ¿sí? ¿Cuáles son mis actividades o cuáles son las operaciones contables que yo voy a tener? Voy a comprar productos, ¿no es cierto? Voy a comprar, por ejemplo, siendo de primera necesidad, arroz, azúcar, aceite, fideos, atún, para a su vez poder vender. Esas son las operaciones que tiene la empresa. ¿El negocio tiene que pagar renta? Sí. El negocio tendrá que pagar, por ejemplo, servicios básicos, también. El negocio tendrá que pagar sueldos a los trabajadores o a la persona que está encargado, sí, ¿no es cierto? Entonces, todas las actividades que realice la empresa se convierten en operaciones. Y todas esas operaciones yo las tengo que registrar en un proceso contable. Y de acuerdo a todas esas operaciones que se van realizando, yo puedo determinar al final si es que tenemos un resultado positivo o negativo, ¿sí? Dentro de todo este manejo, vamos a conocer las cuentas contables. ¿Qué son las cuentas contables? Son los instrumentos con los que se representan las variaciones de todos los grupos de las cuentas. Cuentas de activo, de pasivo, patrimonio, de ingresos y gastos, que ya vamos a ver posteriormente. Y nos permite conocer el movimiento de cada una de estas partes, lo que es el debe y lo que es el haber. Este proceso se le conoce como la T contable. Tenemos en la pantalla una T contable. ¿De qué consta esta T contable? En la parte superior nosotros tenemos el nombre de cuenta contable. Al lado izquierdo el nombre del debe y al lado derecho lo es el haber. El debe y el haber recogen los distintos movimientos de una cuenta contable según se produzca un incremento o una disminución de su valor. ¿Qué pasa cuando nosotros, voy a poner un ejemplo, hacemos una recarga de nuestra tarjeta del bus? Vamos a suponer que cargamos en nuestra tarjeta $5 de saldo.
¿sí? Y nosotros vamos ocupando y vamos utilizando el servicio de transporte, ¿no es cierto? El pasaje cuesta 30 centavos. Hemos ocupado 2 viajes, ¿ya? ¿Cuánto es lo que me queda todavía en mi tarjeta? ¿Qué es lo que hago? ¿Resto o no resto el valor de lo que yo tenía, de lo que la recarga que yo hice, ¿no es cierto?, de $5, menos los 2 viajes, en este caso, que estaríamos hablando de 60 centavos, y me queda una diferencia. ¿De cuánto es esta diferencia que me está quedando? 4,40. Perfecto. Esta diferencia es el saldo, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo veo que ya me queda solo 30 centavos en mi tarjeta del bus? Puedo hacer una nueva recarga, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a subir el saldo que yo tengo. Si yo tengo 30 centavos y hago una recarga de $2, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tener un nuevo saldo de ¿cuánto? De 2,30. ¿Sí o no? De esa manera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir encontrando el saldo de cada una de las cuentas. En esta cuenta contable vamos a registrar lo que ingresa y lo que sale. ¿Por qué será importante que nosotros conozcamos entonces el saldo de las cuentas? Porque es importante que nosotros sepamos cuál es el saldo de mi tarjeta, para saber de cuánto dispongo, ¿no es cierto? Y cuántas veces puedo seguir utilizando. De lo contrario, debo tomar una decisión, hacer una nueva recarga, para poder seguir ocupando, en este caso, el servicio de transporte. Estoy poniendo este ejemplo para que quede claro y sea mucho más fácil entender y recordar posteriormente cuando nosotros tengamos que encontrar el saldo de cada una de las cuentas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Esta T, ¿cómo dijo que se llama, Licen? T contable. T contado. Es una T contable. Como habíamos mencionado, el saldo de la cuenta lo encontramos realizando la diferencia entre el debe y el haber, ¿sí? Entre lo que ingresa y lo que está saliendo. Existen 2 tipos de saldos: el saldo deudor y el saldo acreedor. ¿Cómo obtenemos un saldo deudor? Se obtiene si la suma de los valores anotados en el debe de la cuenta es superior a la suma de los valores anotados en el haber. En el caso de un saldo acreedor, se obtiene si la suma de los valores anotados en el debe de la cuenta es inferior a la suma de los valores anotados en el haber. Ya vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿sí? Bien. Se considera que una cuenta está saldada si la suma de los valores en el debe y la suma de los valores en el haber son iguales y por lo tanto su saldo es 0. Es importante que en todo proceso contable y en todas las operaciones distinguir qué clase de cuenta estamos ocupando. Esto es aprender a identificar claramente qué cuentas contables intervienen según sea el caso. Tenemos que saber exactamente qué cuentas contables voy a ocupar en cada transacción contable o en cada operación que yo estoy realizando, ¿sí? Una vez que nosotros hablamos de partida doble, quiere decir también que siempre van a necesitarse por lo mínimo 2 cuentas para poder realizar una transacción contable, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros realizamos una compra, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos de una persona que nos venda un producto y de una persona que compre el producto, ¿verdad? Entregamos dinero y nos entregan un producto o un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Más adelante,
veremos, ¿no es cierto?, las cuentas de los grupos contables que son grupo del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, costos y gastos. Existe también una dinámica de las cuentas que nos permite saber la naturaleza o el saldo, débito o crédito que correspondan de la siguiente manera. Tenemos en pantalla una T contable, en la cual está al lado izquierdo el debe o débito y en el lado derecho el haber o crédito. Al lado del debe, nosotros tenemos dos grupos de cuentas, que son las cuentas de activo y las cuentas de gastos. Mientras tanto, en el lado del haber se encuentran las cuentas de pasivos, de patrimonios e ingresos, ¿sí? ¿Por qué esta diferencia? Las cuentas de activos y gastos aumentan su valor cuando se registran en el lado del debe. Las cuentas de activos y gastos aumentan su valor cuando se registran en el lado del debe. Y disminuyen cuando se registran en el lado del haber. Mientras que las cuentas de pasivos, patrimonios e ingresos aumentan su valor cuando se registran en el haber. Las cuentas de pasivos, patrimonios e ingresos aumentan su valor cuando se registran en el lado del haber y disminuyen cuando se registran en el lado del debe. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro y recordar un poquito sobre los saldos de las cuentas. Bien. Tengo en pantalla 3 test contables, ¿verdad? Disculpe, maestra, me perdí ahí donde decía en el activos. En la diapositiva. Sí. A ver. Las diapositivas, chicos, bueno, ya están cargadas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó por aquí. En esta parte me dice. Ya le abro enseguida. Aquí. Señorita Llora. Sí, sí. Ya. Disculpe, estaba con el micrófono apagado. Ya. En esta parte. No, en el activo y gastos. Por eso. ¿Cómo se llama ese? El lado del debe. Están Sí. las cuentas de activos y gastos. Ya. Y en el lado del haber, pasivos, patrimonios e ingresos. Dicen, esto que Ya. nos están mostrando ustedes en este momento está en la plataforma. Claro que sí, ya está en la plataforma. Hay que semana la 10. Esta está en la semana 10. Estoy haciendo un repasito porque la semana pasada nosotros no tuvimos clase por el feriado. Entonces estoy regresándome un poquito para que ustedes, para que podamos seguir las otras semanas, tengamos una continuación y esto quede claro. ¿Sí? Ya. Listo. Bien. Ahora sí, vamos con el ejemplo, ¿sí? Tengo en pantalla graficados 3 test contables. Y vamos a ver de qué nomás estaba conformado. Recordemos que en la parte superior va el nombre de la cuenta, ¿no es cierto? Al lado izquierdo va el lado del debe y al lado derecho va el lado del haber. Bien. Nos indicaba que hay 3 tipos de saldo, ¿no es cierto? Saldo deudor, saldo acreedor y un saldo cero o cuando la cuenta está saldada. Si yo tengo en el lado del debe, vamos a poner, por ejemplo, $1000
$300 por aquí. Y vamos a poner $100 en el haber. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros cuando sacábamos el saldo o encontrábamos el saldo de nuestra tarjeta del bus? Sumábamos, ¿no es cierto?, lo que hemos cargado y restábamos lo que habíamos ocupado. Vamos a hacer lo mismo en esta T contable. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a sumar todos los valores que se encuentran en el lado del debe. Y en este caso es $1,300, ¿verdad? Voy a sumar todos los valores que se encuentran en el haber. En este caso solo tengo un valor, $100. Para encontrar el saldo, ¿qué es lo que voy a hacer? Resto, ¿no es cierto? Voy a restar. Sería los $1,300 menos los $100. ¿Cuánto es el saldo que tengo disponible de esta cuenta? 1,200. Perfecto. 1,200. Este saldo es un saldo deudor. ¿Por qué motivo? Un saldo deudor es cuando los valores del debe son mayores a los valores del haber. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos? A ver, déjenme ponerle aquí únicamente la abreviatura de saldo deudor, que va a ser SD. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos en el debe en este caso? La suma del debe, ¿cuánto es? 1,300. 1,300. ¿Cuál es mayor? ¿1,300 o la suma de los valores que está en el haber? ¿Que es 100? 1,300. 1,300. Perfecto. Si yo realizo la diferencia o la resta, ¿no es cierto? Encuentro que mi saldo es 1,200, pero considero que mi saldo es deudor. ¿Por qué? La suma de los valores que se encuentran en el debe son mayores, por lo que yo tengo en este caso un saldo deudor. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tengo mi siguiente T contable. Voy a tener la cuenta, voy a tener el lado del debe y el lado del haber. Vamos a ver ahora. En el lado del debe, yo voy a poner $300, $100, y en el lado del haber voy a poner 700, voy a poner 1,000 y voy a poner 200. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Sumo, ¿no es cierto? Todos los valores que se encuentran en el debe y todos los valores que se encuentran en el haber. En el lado del debe, tengo hasta el momento ¿cuánto? $400. Y en el lado del haber tengo un valor de ¿qué? De $1,900. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar el saldo? Restar. Resto los 1,900 menos los $400. Ahora, en este caso, tengo un saldo acreedor. ¿Por qué es un saldo acreedor? ¿O cuándo es un saldo acreedor? Cuando los valores del haber son mayores a los valores del debe. ¿Sí? Tengo en este caso un saldo acreedor. ¿Cuál es el valor mayor? ¿Los 400 que está en el debe o los 1,900 que está en el haber? 1,900. Perfecto, muy bien. Cuando tengo los valores del haber mayores a los del debe, tengo un saldo acreedor. Disculpe, maestra, solo tenemos que
restar de 1900 Los menos 400. 400. Así es. Ya. Y la última, ¿no es cierto? Que nos habla de un saldo cero. Vamos a ver. Nombre de la cuenta, tenemos el lado del debe y el lado del haber. Bien. Voy a poner yo valores. Bien. Tengo valores, ¿no es cierto?, en mi última de contable. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? La suma de todos los valores que se encuentran en el debe y en el haber. ¿Cuánto tengo en el lado del debe? 600 dólares. Y en el lado del haber, ¿cuánto tengo? Esperen, esperen. 420. Vamos a ver aquí, modificamos. ¿Ya? ¿Cuánto tengo en este lado? En el lado del haber tengo 600 dólares. Si yo resto el lado del debe menos el lado del haber, tengo un saldo, ¿cuánto? Cero. Cero. Perfecto. Entonces, ¿cuándo es un saldo cero? Cuando los valores del debe son iguales a los valores del haber. ¿Sí? Cuando los valores del debe y del haber son iguales, tengo un saldo cero. Del debe y del Haber. haber. Recordemos que la cuenta contable o la T contable tiene dos lados, ¿no es cierto? El lado del debe y el lado del haber. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Sí. Bien. Hablábamos también, ¿no es cierto? A más de los saldos de las cuentas, hablábamos de lo que es la partida doble. Y decíamos que para todas las personas, para todas las operaciones contables, se necesitan mínimo de dos personas. Una persona que sea el comprador y otra persona que sea el vendedor. En cada transacción contable o en cada operación contable va a haber algo que ingrese y algo que egrese o salga, ya sea para el comprador o para el vendedor. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Sí? Nosotros vamos a comprar un quintal de arroz que tiene un costo de 25 dólares. ¿Ya? Ustedes van a ser en primera instancia los compradores. ¿Ya? Ustedes van a comprar el producto y yo les voy a vender. Cuando nosotros realizamos una operación o una transacción contable, siempre nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que está ingresando y qué es lo que está saliendo? En este caso, chicos, si yo les vendo a ustedes el arroz, ¿qué es lo que está ingresando donde ustedes? El arroz. Arroz.
El de arroz. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es lo que está saliendo? Dinero. El dinero. Muy bien. Vamos al caso del vendedor. Vamos al caso del vendedor. Ahora, ustedes me van a vender a mí este arroz. Si ustedes me venden a mí, ¿qué es lo que está ingresando donde ustedes? El dinero. Perfecto. ¿Y qué es lo que está saliendo? El arroz. Producto. Muy bien, en este caso el arroz o el producto. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa es la dinámica contable. Siempre va a haber algo que ingrese y algo que salga, ¿no es cierto? Cuando nosotros, ya sea por un bien o un servicio, cuando nosotros nos vamos a la tienda y hacemos una compra, es esta misma dinámica que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Ustedes van y compran, ¿qué es lo que entregan? El dinero y la persona les entrega un producto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos donde el médico? Le pagamos nuestra consulta y nosotros nos estamos beneficiando ¿de qué? Del servicio. Si nosotros vamos y ocupamos el bus o un taxi, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos entregando nuestro dinero y a cambio de eso, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Un servicio, ¿no es cierto? Esa es la partida doble. Siempre tiene que haber dos cuentas que intervienen. En este caso, el arroz y el dinero serían nuestras cuentas contables en este ejercicio súper sencillo que hemos visto ahorita para poder identificar cómo se maneja la partida doble. Ahora, yo les hago una consulta. Dígame, señor Ábalos. No, perdón, licencia, se me alzó la mano. Disculpe. Perfecto. Les hago una consulta. ¿Qué pasa si el ejercicio o la transacción contable la planteamos de otra manera? Vamos a comprar, ¿no es cierto?, un quintal de arroz, pero como yo les voy a comprar a ustedes y no me pagan todavía el sueldo, ustedes me van a dar a crédito, ¿sí? Me van a dar unos días para yo poder pagar. En este caso, ¿interviene la partida doble? ¿Qué opinan? No. 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 Mala respuesta. Estamos diciendo que uno de los principios contables es la partida doble. Siempre tendría que haber dos cuentas. Y vamos a ver cuáles son esas cuentas. Si ustedes me están comprando a mí el arroz, yo les vendo, ¿no es cierto? En mi caso, en su caso, perdón, ustedes son los compradores. ¿Qué es lo que les está ingresando? El producto. ¿Sí o no? Sí. Si bien es cierto, no está saliendo el dinero, pero ¿qué está generando en ustedes? Deuda. Exacto. Una obligación. Perdón. Una obligación. En este caso, ¿no es cierto? Una cuenta, una deuda que yo voy a tener que pagar. Ahora, si ustedes son los vendedores y me están vendiendo a mí el arroz a crédito, donde ustedes no va a entrar el dinero, pero ¿qué obligación van a generar? ¿Qué van a tener? Cobrar. Exacto. Una cuenta, ¿no es cierto? O una deuda Cuenta por pagar. por cobrar. Y está saliendo en este caso el producto. ¿Sí? ¿Qué quiero hacerles notar con esto? ¿Sí? Que siempre en toda operación o en toda transacción contable va a existir la partida doble. Siempre. En este momento, ¿qué decimos? No, porque solo está saliendo el producto, yo no me estoy beneficiando de nada. Mentira. Vamos a generar nosotros una obligación por pagar y en el caso del vendedor, por cobrar, ¿no es cierto? ¿Qué quiero recordar con esto?
que siempre, siempre en toda transacción contable va a haber la partida doble. Lo único que nosotros tenemos que identificar correctamente es con qué cuenta vamos a trabajar. Como hemos hecho ahorita, ¿no es cierto? No salió el dinero, pero estamos generando una obligación, ya sea por cobrar o por pagar. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Dentro de las diapositivas también nos indicaba que nosotros debemos analizar correctamente el nombre de las cuentas contables que nosotros vamos a utilizar. No podemos mezclar ninguna cuenta contable, ningún nombre de las cuentas contables. Y voy a poner un ejemplo súper sencillo y algo que ustedes me van a decir de pronto tan lógico, ¿no? Pero luego nos vamos a recordar. Yo tengo en casa 2 dispensadores, 2 tarritos, ¿no es cierto? Uno de sal y uno de azúcar. Y veo que se me está terminando. En este caso, estos 2 tarritos son mis cuentas contables, ¿ya? ¿Qué pasa? Como veo que se están acabando, compro sal y compro azúcar. Abro mi funda de sal y ¿en dónde voy a poner? ¿En qué tarrito? En el de la sal. Abro mi funda del azúcar y pongo en mi tarrito del azúcar. Yo no puedo mezclar la sal con el azúcar. ¿Por qué? Porque se mezclaría y se dañaría todo, ¿no es cierto? El rato que yo voy a preparar los alimentos. De igual manera, chicos, en la parte contable no podemos mezclar, ¿sí? En ningún momento nuestras cuentas contables. Cuando nosotros comencemos a trabajar, yo les diré, recuerden los 2 tarritos, tanto de la sal como del azúcar. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos mezclar las cuentas. Tenemos que identificar exactamente o correctamente con qué cuenta vamos a jugar. ¿A qué cuenta le voy a tener que utilizar? ¿La del arroz o la del azúcar? ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? No. ¿Quedó súper claro? Bien, para complementar o para terminar, vamos a un video muy cortito de lo que nos habla también un poquito de lo que es la partida doble. La partida doble es el método que se utiliza en contabilidad para registrar las cuentas afectadas en una transacción comercial. Cuentas, instrumento contable con el que se representan las variaciones de los gastos e ingresos. Y esto nos ayuda a determinar en cada momento su saldo. Este proceso se conoce como la T contable y permite conocer el movimiento de cada una de las cuentas, la cual tiene 2 partes, el debe y el haber. Saldo. Es la diferencia entre el debe y el haber. El saldo puede ser deudor o acreedor. Saldo deudor. Se obtiene si la suma de los importes anotados en el debe de la cuenta es superior a la suma de los importes anotados en su haber. Saldo acreedor. Se obtiene si la suma de los importes anotados en el debe de las cuentas es inferior a la suma de los importes anotados en su haber. Se considera que una cuenta está saldada si la suma de los rubros en el debe y la suma de los rubros en el haber son iguales y por lo tanto su saldo es 0. El debe y el haber son los puntos agrupados que relacionan 2 o más cuentas entre sí y que tienen origen en la misma operación. Estos apuntes se registran en orden cronológico en el libro diario. Para realizar los asientos contables es necesario distinguir la clase de cuenta
Esto es saber claramente qué cuentas intervienen según el caso y la dinámica de las cuentas. Es decir, que nos permite saber la naturaleza o saldo o débito o crédito que corresponde. De esta manera, en el débito o debe se van a ubicar los activos y gastos y en el crédito o haber los pasivos, patrimonios e ingresos. Se debe entender que en el caso de los activos, en el momento de registrarlos, en la T, los valores, si el debe aumenta, el valor disminuye. De la misma manera, el patrimonio y los pasivos, al momento de registrarlos en la T, si el debe disminuye, el haber aumenta. Ejemplo, un emprendedor aporta del 1 de octubre del 2015 al nuevo emprendimiento un valor de $100 para gastos iniciales. Realicen registro contable. En esta transacción intervienen las cuentas caja y capital, por lo que a cada una le correspondería un libro diario. Las cuentas representadas en este esquema serían: caja se ubicaría en el debe de $100 y capital en el haber de $100. A continuación, proseguimos a hacer el asiento diario. ¿Qué es un asiento contable? Un asiento contable es una herramienta que nos permite visualizar el registro contable de una transacción en la cual consta fecha, cuentas que intervienen, valores en el debe y en el haber y descripción del evento. De esta manera se registra en fecha 1 de octubre del 2015, descripción, caja que se ubica en el debe con $100, a capital que se ubique en el haber con $100 y esto es por aporte inicial de los socios. Recuerde, lo importante de la contabilidad es registrar los saldos, de lo contrario no se podrán realizar los estados financieros y tomar decisiones económicas en el emprendimiento. Gracias por su atención. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó un poquito claro el tema que estamos viendo? Bien. Muchas gracias.